tarde. Otro punto importante acerca de los eventos proféticos en el mensaje del tercer ángel. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios Todopoderoso, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para seguir estudiando tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que nos dirijas con el Espíritu Santo y que lo que vayamos a leer a través de tu Biblia, de los testimonios, se nos quede grabado en nuestro corazón para que puedas cumplir en nosotros la obra para la cual nos llamaste. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estudiar esa porción de las Escrituras donde nos hablan de los mandamientos de Dios. Y vamos a comenzar haciendo este repaso donde, déjenme ver, aquí está, donde vamos a mirar primeramente Apocalipsis capítulo 14, que es nuestro versículo que hemos estado usando para estudiar la palabra de Dios, y el versículo 12. Apocalipsis 14, 12. A ver, ¿quién quiere darle lectura? Apocalipsis 14, 12, hermano Emiliano. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Ahí encontramos ahora una nueva expresión que es la que vamos a estudiar, que guardan los mandamientos de Dios, esta expresión. Y esa expresión pues está dentro de la cronología de los eventos proféticos del mensaje del tercer ángel. Nosotros miramos en la mañana los 12 eventos que ocurren bajo el mensaje del tercer ángel. Y miramos nosotros que en 1844 se inició la apertura del templo en el cielo. Y eso lo leímos en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Apocalipsis 11, 19. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 11, 19? Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí miramos en Apocalipsis 11:19 la expresión y el templo se abrió en el cielo, o el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esa expresión y el templo de Dios que se abre en el cielo está refiriéndose a el lugar santísimo. ¿Y qué se miró cuando se abrió el templo en el cielo? Se miró el arca del pacto. Por eso, cuando nosotros estudiamos el mensaje del tercer ángel, nos va a llevar a la apertura del templo en el cielo, y esa apertura del templo en el cielo
nos va a hacer mirar el arca, esa arca del pacto. ¿Y qué es lo que había adentro del arca del pacto? Las 2 tablas de piedra, que son los 10 mandamientos de Dios. Eso es importante porque la Biblia dice, los mandamientos ¿de quién? De Dios, no son del hombre. Son los mandamientos de Dios. En 1844 tenía que aparecer un remanente. Un remanente es el residuo de lo que ha quedado. Y tiene que aparecer este remanente después de una fecha. Ustedes miran aquí ahora una fecha. ¿Qué fecha es? 1798. ¿Cómo llegamos nosotros a esa fecha? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, a ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 12, 17. Amén. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí aparece la primera vez la palabra remanente, esta palabrita que tenemos aquí, remanente. Remanente es un residuo. ¿Qué tiene el remanente? Los mandamientos. Tiene los mandamientos. ¿De quién dice ahí? Oh, los mandamientos de Dios. Fíjense que ahí dice los mandamientos de Dios, no dice los mandamientos de Jesús, sino que dice los mandamientos de Dios. Esa es una expresión que se utiliza para Dios Padre. Tiene los mandamientos de Dios Padre. Ahora, ¿quién le va a hacer guerra al remanente? El dragón. Y el dragón en la Biblia se va a utilizar para representar a 2 poderes. Primero, vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 3. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 12:3. Amén. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón vermelho que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Hasta ahí, hermana. Ahí aparece un dragón. ¿Qué tiene este dragón? 7 cabezas. ¿Y qué más tiene? 10 cuernos. Y tiene 7 diademas. Pero ahora miren lo que dice en el versículo 7. ¿De ahí mismo? Ajá. Apocalipsis 12:7. 12. Ajá, 12:7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Ahí vuelve a aparecer la expresión dragón. Pero este dragón en Apocalipsis 12:7, ¿qué no se menciona que tiene? No tiene 7 cabezas, no tiene 10 cuernos y no tiene diademas. Solamente aparece como dragón. Y sus ángeles. Este dragón tiene ángeles. Ahora, el dragón de Apocalipsis 12 y el versículo 3 representa a
el Imperio Romano y su territorio y sus diferentes formas de gobernar. Eso representa ese dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí ese dragón representa a Roma. En el versículo 7, Juan ahora va a identificar a el dragón. Pero este dragón del versículo 7 ya no es símbolo de Roma. Ahora es símbolo de Satanás. Así que el dragón tiene 2 significados, tanto Satanás como a Roma pagana. Por eso el dragón, Roma pagana, persigue, miren lo que dice en el versículo 5, Apocalipsis 12:5. Ese es el contexto de ese dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué hace ese dragón? Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y en el versículo 4, hermana Mora. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué hace ahí el dragón? ¿A quién persigue? Dice que persigue al hijo que va a tener esta mujer. ¿Y ese hijo quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién persiguió al Señor Jesús? El Imperio Romano. ¿Se acuerdan cuando llegaron los sabios del Oriente y llegaron y preguntaron si habían mirado la señal de la estrella porque había nacido un rey? Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, que el gobernante Herodes le dice: si ustedes lo encuentran, me avisan, porque yo quiero ir a verlo también. Pero encontramos que cuando luego él mismo saca un edicto para perseguir a todos los niños, y entre esos niños iba Jesús porque quería matarlo. Y la Biblia dice que este niño fue arrebatado para Dios y para su trono, hablando de Jesús, en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo del periodo de este dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Imperio Romano. Ahora en el versículo 7 aparece otro dragón. Y este dragón es Satanás. Este dragón es Satanás. Así que la Biblia dice que iba a venir otro poder. Miren lo que dice el versículo 6. Apocalipsis 12:6. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1270 días. Así que la mujer, ¿qué hace la mujer? Huye al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días, hermana Mora? Esto viene siendo lo mismo cuando María y José huyeron al desierto, que les dijo el ángel que escaparan al desierto. ¿Está relacionado? Esa misma huida al desierto. No, no. Esta huida
comienza en el año 538 después de Cristo. Después de Cristo. Ya habían descansado los apóstoles, ya había descansado María, ya todos los apóstoles habían muerto. No. La primera trompeta sonó mucho más antes. Aquí estamos aquí están las fechas de las trompetas. La primera trompeta sonó en el año 395. Ahí es donde sonó la primera trompeta. Después de Cristo. 395, ahí sonó la primera trompeta. Y estábamos en el 538, si miran aquí, aquí es donde comienza la huida de la mujer. Aquí, 538. ¿Cuánto decía Apocalipsis 12:6 que iba a huir al desierto? 1260 días, pero son días por año, son días proféticos. Así que son 1260 años. Del 538 después de Cristo hasta 1798 nos llevan los 1260 años o días, que es el periodo de la persecución. Pero ¿quién persigue aquí ahora? El poder papal es el que persigue ahora. Por eso cuando nosotros estábamos mirando aquí, si miran ustedes que colocamos esta fecha, 1798, ¿qué habían terminado aquí? Los 1260 años o días de supremacía papal. Aquí terminaron. Después de 1798, ¿qué tendría que venir? ¿O quién tenía que aparecer? Un remanente, porque tenía que pasar este periodo. Y este remanente iba a surgir cuando se abriera el templo de Dios en el cielo. Porque este remanente que quedara es lo que iba a mirar lo que hay adentro del templo. ¿Y qué es lo que había dentro del templo? El arca. ¿Y qué es lo que hay adentro del arca? Los 10 mandamientos de Dios. Ese remanente tenía que ver estos 10 mandamientos. Por eso miren, vamos a leer estos comentarios. Y esto es lo que está pasando ahorita, en la actualidad. Sorprendentemente, varios adventistas, ¿qué han hecho? Han dejado el historicismo para inclinarse por el preterismo y el futurismo. El preterismo es aquel que cree que todas las profecías se cumplieron en el pasado. Y el futurismo es aquel que cree que las profecías están para el futuro. La razón principal de este abandono del historicismo es la influencia del evangelicalismo y el catolicismo. Los evangélicos tienen el método de interpretación futurista. Y el catolicismo es el que tiene el preterismo. El adventismo original surgió del historicismo. Y hoy en día en el ecumenismo están unidas las tres: historicismo, preterismo y futurismo. Esa unión se ha hecho en base al ecumenismo.
Los que se fundamentan en este método de interpretaciones están basados en esa unión que ocurrió en 1957, cuando los adventistas o los historicistas se unieron con los futuristas. ¿Y saben que eso es lo que está pasando ahorita? Muchos ministerios independientes, historicistas, se están uniendo con el futurismo. Están siguiendo y haciendo lo mismo que ocurrió en 1957, cuando los historicistas se unieron con los evangélicos, es decir, los futuristas. Esto mismo de 1957 ahora está pasando, pero en los ministerios independientes. Por eso usted hoy en día va a mirar diferentes ministerios unidos en historicismo y futurismo. Se los muestro así. El historicista cree en esto. En los 1260 años de Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5, que se cumplieron en el 538 a 1798. Eso cree el historicista. El historicista cree en las 7 trompetas en la historia. Cree en los 7 sellos en la historia. Cree en las 7 iglesias en la historia. Cree en las 2300 tardes y mañanas en la historia. El futurista cree que Apocalipsis 13:5 está en el futuro. El futurista cree que las 7 trompetas están en el futuro. El futurista cree que Daniel 12 está en el futuro. Ese es el futurista. ¿Saben quiénes creen así? Los evangélicos. Pero así no creen el historicismo. Y los evangélicos, gracias hermano Emiliano, porque los evangélicos ponen días literales. El historicista no pone días literales, pone día por año. Día por año. ¿Qué ocurrió en 1957? Se unieron los historicistas con los futuristas. Se unieron los adventistas con los evangélicos e hicieron una unión. Y eso es lo que está pasando ahorita. En los ministerios independientes se están uniendo los historicistas con los futuristas, repitiendo la misma historia que ocurrió aquí, exactamente lo mismo. Y muchos no se dan cuenta de ese error. Y muchos piensan y dicen, nosotros si hubiéramos estado en el 57 no nos unimos. Pero es lo que están haciendo ahorita. Se están uniendo a través del historicismo y del futurismo. El adventista con interpretación evangélica. Ahora, vamos a seguir leyendo. Los teólogos adventistas de 1957 han negado la identidad profética del adventismo. Los teólogos, los que hicieron y se unieron con los evangélicos, negaron la identidad adventista. Y escribieron un libro que se llama Preguntas sobre Doctrina. Y ahí negaron la identidad adventista, historicista. Lo mismo están haciendo los ministerios independientes ahorita, que se hacen pasar por verdad presente y se hacen pasar por adventistas genuinos. Están negando
la identidad profética del adventismo. Están siguiendo los mismos pasos. Porque ahorita los adventistas, en aquel entonces, en 1957, fueron los teólogos. Ahora, ¿saben quiénes son? Los pastores laicos, los predicadores laicos. En aquel entonces fue la corporación adventista. Ahora son los ministerios independientes de sostén propio. ¿Ustedes creen que Satanás cambia? Satanás no cambia. ¿Ustedes creen que Roma cambia? Roma nunca cambia. La Biblia dice y el espíritu de profecía enseña que nunca cambia y siempre usa los mismos métodos para engañar. Siempre. En el pasado engañó a la corporación a través de esta unión, a través de este ecumenismo. Y ahora sabe a quiénes está engañando a través de la misma forma de trabajar, a los ministerios de sostén propio independiente. Se han unido. Miren hacia dónde nos lleva esa unión. Por ejemplo, Apocalipsis 12, desde una perspectiva preterista, ¿dónde ubicaría el remanente? En el primer siglo de la era cristiana, es decir, el remanente lo ubicaría allá, en el pasado. Por otra parte, desde un punto de vista o desde un enfoque futurista, ¿dónde se pondría el remanente? En el futuro. Porque para que se levante el remanente, ¿qué tiempo tiene que pasar? Los 1260 días o los 42 meses. Y después tiene que venir el remanente. Así que si yo pongo los 1260 días para el futuro, quiere decir que el remanente, ¿dónde está? En el futuro y todavía no ha venido. Si yo pongo los 1260 días para el futuro, quiere decir que el templo de Dios todavía no se ha abierto. Quiere decir que todavía no ha llegado el periodo de la paciencia de los santos. Quiere decir que todavía no se tiene que predicar los mandamientos de Dios o el mensaje del tercer ángel. ¿Se dan cuenta dónde nos lleva el futurismo? Sin embargo, vamos a mirar nosotros. Dice, por otra parte, desde un enfoque futurista, se señalaría que el remanente recién aparecerá momentos antes de la segunda venida o después de que se cumplan los 1260 días al futuro. Sin embargo, desde un enfoque historicista, el remanente aparecería después de los 1260 días o años. Desde el punto de vista historicista, el remanente tiene que aparecer después de 1798. ¿No es así? ¿Y cuál es la fecha que nos lleva al surgimiento del remanente? ¿Cuáles son los eventos? La apertura del templo. Y cuando se abre el templo, suena una trompeta, la séptima trompeta. Y ese evento, en el mensaje del tercer ángel, ¿a qué fecha nos lleva? A 1844. En el contexto historicista, nosotros tenemos estas dos fechas, 1798 y 1844, en el contexto historicista. En el contexto preterista, el remanente tendría que surgir allá en el pasado. Y en el contexto futurista tiene que ocurrir en el futuro. Todavía no ha existido el remanente. Por eso,
Para ello, es necesario que nosotros consideremos qué principio de interpretación. El principio de día por año, colocando el cumplimiento de este periodo profético en la Edad Media. Ese es el gran daño que hicieron los teólogos adventistas cuando se unieron en ecumenismo con los evangélicos que son futuristas en 1957. Perdimos nuestra identidad historicista. Y eso es lo que están haciendo los ministerios de sostén propio independiente cuando se unen el historicismo con la interpretación futurista evangélica. Están tirando a la basura nuestra identidad profética bajo el principio día por año. Cuando nosotros seguimos avanzando, aquí tenemos las 8 líneas de la profecía. Y este es el librito que yo les decía. ¿Sí lo miran acá? Preguntas sobre doctrina. Este libro es un libro que hizo la corporación, donde se unieron en ecumenismo y nosotros perdimos nuestra identidad historicista. Hoy en día se está perdiendo otra vez esa identidad, pero ahora ya no con los que se quedaron adentro, sino ahora con los que ya estamos fuera. Satanás trabajó de esa misma manera en la corporación y ahora está trabajando de la misma manera fuera de la corporación. Si es que Satanás no cambia, él trabaja de la misma manera. En este libro, en la pregunta número 1, dice: doctrinas que compartimos con otros cristianos. Y este es el pensamiento que existe dentro de muchos adventistas. Existe un pensamiento generalizado de que los adventistas y ¿quiénes más? Evangélicos son hermanos en Cristo y que tienen doctrinas similares. Esto ha producido la idea de que el remanente está en todas las iglesias cristianas y que no hay necesidad que salgan de ahí, sino que simplemente podemos estar unidos a pesar de algunas diferencias doctrinales. Esta idea se publicó en el libro Preguntas sobre Doctrina en 1957. Les hago la pregunta, hermanos. ¿Ustedes pueden estar unidos con alguien que no cree igual que ustedes? Por ejemplo, nos sentamos a la mesa. Y por acá, pues uno cree una cosa. Yo creo que los muertos no saben nada. Pero el otro viene y dice, no, sí, los muertos sí saben. Por allá se sienta otro y dice, no, pues yo creo que el sábado es el día del Señor. Y por allá viene otro y dice, no, yo creo que el domingo es el día del Señor. Yo una vez le hice una pregunta a una persona de la conferencia sobre el versículo donde dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice, sí, sí pueden andar la verdad y la mentira juntas, sí pueden andar, mientras el otro no lo sepa. Bueno, vamos a responder a esa pregunta. Si pueden andar dos juntos y creen diferente. Miren, el primer versículo está en Amós capítulo 3, el que mencionó nuestro hermano. Amós capítulo 3. Y el versículo, léalo, hermana. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Van a andar dos juntos si no están de acuerdo?
¿Qué dice la Biblia? Que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Pero vamos a leerlo todavía más claro en el Nuevo Testamento. En Segunda de Corintios, y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6 y el versículo 14. ¿Qué dice? Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué Compañerismo. tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Pueden andar juntos? ¿La luz con las tinieblas? ¿La verdad con la mentira? ¿Y cuál es el mandamiento que da Dios ahí? No os unáis. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Una persona incrédula es aquella persona que no cree igual que tú. Una persona que no cree como dice la Biblia, que no cree. Esa es una persona incrédula. Y la Biblia dice que no pueden andar juntos, que no pueden trabajar juntos. Porque imagínense, le pongo un ejemplo. Viene el hermano José y yo le enseño al hermano José, ¿sabe qué, hermano José? Mire, el Señor tiene un remanente que guarda los mandamientos. Luego viene el hermano Emiliano y le dice, ¿sabe qué, hermano José? Pero ese remanente está en el futuro. Y luego vengo yo y le digo, ese remanente ya se levantó en 1844. Pero luego viene por allá otro y le dice, ¿sabes qué? Dios tiene un remanente. Pero ese remanente no cree en que la ley fue clavada en la cruz. Y que el sábado ahora ya no es el sábado, es el domingo. ¿El remanente que aparece es el del 1844? Es el remanente de 1844. Ahora, miramos nosotros que todo eso le estamos dando al hermano José. ¿Cómo va a estar usted, hermano José? Bien confundido. Confundido. ¿Y quién es el que originó la confusión? Satanás. ¿Saben qué nombre se le da a la confusión? Vamos a leerlo. En Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Ahí viene el nombre que se le da a la confusión. Y miren lo que dice ahí. En el versículo Génesis 11, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Saben qué significa ahí confusión? Babel. Babel es sinónimo de confusión. ¿Y de dónde dice el ángel segundo que tenemos que salir? De la confusión de Babilonia. Pues eso es lo que hicieron en 1957. ¿A dónde nos llevaron?
A la confusión, a Babilonia. ¿Y a dónde nos están llevando estos ministerios independientes de sostén propio que cada quien cree lo que quiere? A la confusión, a Babilonia. Ahora, miren aquí. Eso era para responder la pregunta, si pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Si andan juntos es porque están de acuerdo. Ahora, les hago otra pregunta. Aunque estén de acuerdo, ¿es sinónimo de que Dios esté ahí? ¿Saben ustedes que hoy en día se está buscando una unidad, pero no bajo los principios de la verdad? Por conveniencia. La Biblia nos dice que no pueden unirse la verdad con la mentira. Vamos a regresar a 2 de Corintios. 2 de Corintios, en el capítulo 6, y vamos a dejar que Dios nos hable todavía más claro. Versículo 15. ¿Y qué concordia o qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Hay comunión? ¿Hay comunión en la luz con las tinieblas, la verdad con la mentira? No, no hay comunión y no pueden haber comunión. Sin embargo, ¿qué dijeron en 1957? Que sí puede haber comunión. ¿Y qué están diciendo ahorita? Que sí puede haber comunión. Aunque existan diferencias, puede haber comunión. Miren lo que dice el libro Preguntas sobre Doctrina. Doctrinas que compartimos con otros cristianos. ¿Qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en general y en qué medida? Esa es la pregunta número 1 que viene aquí. Y luego miren lo que dice. Con algunos grupos religiosos, doctrinas en común. ¿Quiénes están hablando aquí? Los teólogos adventistas, los pastores adventistas. ¿Saben cómo podríamos utilizar esta expresión en el principio aplicado? Algunos pastores de sostén propio independientes dicen que tenemos muchas doctrinas en común. Casi todas las creencias adventistas del séptimo día son compartidas por una o más grupos cristianos. ¿Es cierto eso? Que las doctrinas adventistas en su mayoría se comparten con las demás iglesias. No, eso es mentira. Pero por el bien del ecumenismo, vamos a decir que sí. Y eso es lo mismo que ocurre en los ministerios independientes de sostén propio. Por el bien común de ellos, no por el bien de lo que dice la Biblia, se unen. Algunos son rasgos distintivos nuestros. ¿Y a dónde nos lleva esto? A una crisis de identidad en el adventismo y aún en el mismo adventista. ¿Ven lo que causa el ecumenismo? Lo que causa unirse con alguien que no está basado en el historicismo. Eso muchos no lo ven. Por eso, miren, en las últimas décadas ha aumentado, ¿qué cosa? El desafío de negar
la identidad histórica profética del remanente. ¿Qué ha ocurrido? Negar que Dios tiene un remanente. Ahora, ¿qué dicen los evangélicos ya unidos con los adventistas ecuménicos? Que Dios tiene un remanente, ¿en dónde? En todas las iglesias cristianas. Entonces, si Dios tiene un remanente en todas las iglesias cristianas, les hago la pregunta, ¿para qué van a salir de ahí? Es decir, el católico, si ahí Dios tiene un remanente, ¿por qué va a salir de ahí? O el evangélico, si ahí hay un remanente, ¿para qué va a salir de ahí? Entonces se tiene que quedar ahí. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que van a salir de ahí. Porque ¿qué es lo que hay ahí? Hijos de Dios. Pero ahí hay error. Y tienen que salir del error. Tienen que salir de la mentira, porque no pueden existir la verdad con la mentira unidas. De ahí tienen que salir. Ahora les hago la pregunta. Si Dios los va a sacar del error de sus iglesias donde están por las falsas doctrinas, ¿será entonces que no los tiene que sacar también de los ministerios independientes de sostén propio que tienen mentira mezclada con error? También los tiene que sacar de ahí. Porque entonces tendríamos a un Dios injusto, que de a un lado les dice salgan, pero del otro lado, aunque haya poquito de mentira, ahí quédate. ¿Que acaso no dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Así es como trabaja Dios. Sin embargo, ¿saben qué es lo que hacen los ministerios independientes de sostén propio? Ellos dicen, vamos a unirnos, aunque usted piense diferente y usted piense diferente, vamos a trabajar juntos. Aunque yo sé que lo que usted está predicando es mentira, no importa, yo me voy a quedar callado, no voy a decir nada. Les hago la pregunta, ¿ese es un fiel centinela? ¿Ese es un fiel atalaya? Yo les hago la pregunta, ¿ustedes le van a depositar su confianza a un falso atalaya? Dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a ocurrir? Los dos se van al pozo. Por eso, el Señor tiene que levantar un remanente, pero con las verdaderas doctrinas, donde no va a haber mezcla de error y mentira. Y eso es lo que hace la Biblia. ¿Qué remanente es ese? El remanente que surgió en 1844, que entró al lugar santísimo y miró el arca del pacto y guardó los mandamientos de Dios. Ese es el remanente, al cual Dios le entregó las puras y las sanas doctrinas. Por eso Dios tiene que levantar un remanente. Por tal motivo, es necesario recurrir al último libro de la Biblia para comprender la naturaleza profética del remanente. En el capítulo 12 al 14, ¿qué nombres distintivos se le da al remanente? Remanente o resto de la descendencia, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, tienen la paciencia de los santos de Jesús y tienen la fe de Jesús. Ese es el remanente. Pero ¿cómo van a estar en doctrina? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 12. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 14, 12. Ahora le vamos a dar otro enfoque. Léalo, hermana Patti. Aquí está la
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Eso con qué tiene que ver? Paciencia. ¿Necesitamos paciencia? Paciencia tiene que ver con nuestro carácter. Con nuestro carácter. Ahora les hago la pregunta. ¿Y los 10 mandamientos con qué tiene que ver? Con la fe. La obediencia. La paciencia. ¿Los 10 mandamientos son una doctrina o no son doctrina? Sí, es una doctrina. Pero los 10 mandamientos también tienen que ver con el carácter, ¿o no? También tiene que ver con el carácter. Ahora les hago una pregunta. ¿El remanente tiene que estar unido en carácter y en doctrina? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿saben ahora qué es lo que están haciendo? Que es lo mismo que hicieron en 1957. Separaron. Nosotros nos vamos a enfocar en el carácter, pero no en la doctrina. Oh, mira, es que lo que nos importa es el carácter. Pero tú puedes creer como tú quieras, y usted puede creer como usted quiera, y usted puede creer como usted quiera. Vamos a separar carácter de doctrina. Si así usted dice que todos debemos ser de un mismo sentir y un mismo pensar. Carácter y doctrina. Pero en el ecumenismo se separaron las cosas. En el ecumenismo de 1957 nos vamos a enfocar en el carácter. ¿Y saben a partir de ahí de qué comenzaron a hablar solamente? Del amor, puro amor. Y solamente amor. Y nada más que amor. ¿Y de doctrina? No, pues la doctrina, dejémosla a un lado, eso no nos importa. ¿Saben de qué están hablando ahora los ministerios independientes de sostén propio? No vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de amor, puro amor. Porque las doctrinas nos van a dividir. Las doctrinas nos van a separar y nosotros no queremos separación, nosotros queremos unión, unión en el amor. Pero les hago la pregunta, en el mensaje del tercer ángel, ¿se puede dividir la doctrina del carácter o los dos van juntos? Los dos van juntos. Y hoy en día es lo que están haciendo, están separando la doctrina del carácter y el carácter de la doctrina. ¿Hacia dónde nos va a llevar eso? A la perdición y a la confusión. Ahora les hago otra pregunta. ¿Podemos llegar al carácter de Dios sin la doctrina? No se puede. Porque la doctrina, ¿a dónde nos va a llevar? Al carácter de Cristo. Por ejemplo, si hablamos de la doctrina del arrepentimiento, ¿a dónde nos va a llevar? Al arrepentimiento y a mirar a Cristo y a cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra vida. Pero si yo solamente le hablo del amor como hace Bullón, que ese es el síndrome que están acatando los ministerios independientes de sostén propio, el síndrome de Bullón, que Dios te acepta tal y como eres y no importa lo que tú hagas. ¿Eso es bíblico? No, eso no es bíblico. No importa lo que tú creas. Eso tampoco es bíblico. Por eso la doctrina y el carácter van unidos. ¿Saben qué hizo Satanás? Separó carácter y doctrina, lo separó. Y por eso vino el ecumenismo en 1957 y eso es lo que está viniendo ahorita.
Van a perseverar en la sana doctrina. Si ustedes no me creen, vamos a mirar aquí, solamente para colocarles un slide de lo que les acabo de comentar. Ya se nos... porque este comentario lo quiero dejar para que ustedes miren cómo es que han separado el carácter de la doctrina. Miren lo que dice. Conflicto de los siglos, página 43. ¿Qué dice acá? Bueno sería para la iglesia, ¿y para quién? Y para el mundo, que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron, revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. ¿Qué estaba ocurriendo al principio? ¿Qué dice la hermana White que hoy en día se ha perdido? Nótase hoy una alarmante, ¿qué cosa? Indiferencia respecto a qué? Respecto de las doctrinas. Si hay una indiferencia respecto de las doctrinas, ¿a qué me lleva eso a pensar? ¿A la iglesia le importa la doctrina? No, porque hay una indiferencia. ¿Qué entendemos por indiferencia? ¿Cuándo es que le decimos a alguien, oh, qué indiferente eres? Cuando no nos importa. A nosotros no nos importa. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Una gran indiferencia, una alarmante indiferencia respecto de qué. No dice del carácter, ¿no? Dice de las doctrinas, que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo, ¿qué dice la mensajera del Señor? Que van a decir los apóstatas. Que dichas doctrinas no son de vital importancia. ¿Cómo van a tratar a las doctrinas? Sin importancia. Es decir, miren hermanos, vamos a unirnos para trabajar, pero ¿y las doctrinas? No, no son importantes, hermanos. ¿De qué vamos a hablar? Oh, pues en lo que estemos de acuerdo. ¿El sábado es una sana doctrina? El sábado es una sana doctrina, claro. Bullón dice que la característica del remanente no es el sábado, sino que es la unidad. Eso es lo que acaba de decir Bullón. ¿A dónde está haciendo a un lado Bullón es la doctrina del sábado? ¿Es importante? No. Pero ahora les hago la pregunta. ¿Y los que dicen que las trompetas pues no son importantes? ¿No están siguiendo el mismo paso que Bullón? Y los que dicen que los mensajes de los 3 ángeles no son importantes, ¿no están siguiendo el mismo paso que Bullón? Pues eso que pasó allá en el pasado es lo mismo que está pasando ahora en el presente. ¿Y qué dice la mensajera del Señor que está ganando cada vez más terreno? Que la opinión de que las doctrinas no son importantes va a ir en aumento. Así que, ¿qué es lo que va a ir creciendo, hermanos? El ecumenismo va a ir creciendo. Porque en el ecumenismo las doctrinas no son
importantes. Por eso, no nos sorprenda que cada vez más vayamos mirando pastores que van cayendo porque se van uniendo a este pensamiento. No es importante lo que creamos. Tú crees lo que tú quieras, tú crees lo que tú quieras, yo creo lo que yo quiera. En lo único que nos vamos a unir es para trabajar, para predicar en lo que estamos de acuerdo. Vamos a estar juntos en verdad y error. ¿Es eso bíblico? ¿Es esa la unidad que busca Dios? ¿Es esa la unidad bíblica? No, esa no es la unidad bíblica. Ahora, los que piensan, eso para que se les quede bien grabado en la mente, el día que ustedes escuchen a un pastor, a un laico que les diga, hermanos, las doctrinas no son importantes. Miren lo que dice. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás. Oh, así que cuando alguien les diga, hermanos, las doctrinas no importan, ¿quién lo está utilizando? ¿Qué dice ahí? Satanás es el que lo está utilizando. Oh, pero el hermano viene, se para en el púlpito y la iglesia, ¿cómo le llama? Siervo de Dios. ¿Y cómo le llama el espíritu de profecía? Agente de Satanás. Es como le llama. El que piensa así, el que actúa así y el que lleva a su iglesia a esta condición de decir que las doctrinas no son importantes, ¿cómo está su pensamiento? Degenerado. ¿Y saben ustedes dónde también ha entrado este pensamiento? Hasta en los que no comen carne. Ni queso, ni huevo, ni toman leche. En la reforma pro salud, en los médicos misioneros ha entrado este pensamiento. No importa lo que creamos, no importa lo que pensamos, ¿quién lo está utilizando? Satanás. ¿Y a quién fortalece el pensar así? ¿Fortalece la unidad de Cristo o fortalece la unidad de Satanás? La unidad de Satanás. De modo, miren lo que hacen. Miren a dónde nos lleva este pensamiento. De modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora, ¿qué cosa? Aceptación por parte de pocos, de miles. ¿Y qué más? Y miles que declaran ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos se están tragando este engaño de Satanás? Que las doctrinas no importan. Miles y miles y miles se las seguirán tragando. ¿Y es un pensamiento de Dios o de quién viene ese pensamiento? De Satanás. Díganme si eso no es fatal, hermanos. Les pongo un ejemplo. Yo invito a un predicador acá que les diga a ustedes, Cristo viene en el 2031. Y luego invito a otro predicador que dice, no, Cristo viene en el 2027. Y luego viene otro predicador y dice, 6 trompetas se cumplieron en el pasado y estamos en la 7ª.
Y luego viene otro predicador y les dice, no, las 7 trompetas están en el futuro. ¿Cómo quedarían? Pues yo primero le preguntaría, hermanos, pues ¿viene el 27 o viene el 31? ¿Cuándo viene? Pónganse de acuerdo, ¿no? Pero ¿quién está más mal ahí? ¿Quién está más mal ahí? Yo, porque ahí estoy escuchando y participando de la confusión. Porque en mi libre albedrío yo no estoy obligado a estar ahí. Y en segundo lugar, ¿quién es el responsable? También. El que está encargado aquí, hermanos. Porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Miren lo que dice. Hay otra cita donde, déjenme ver si la puse. Miren lo que dice. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron ¿en dónde? En la fe. Y el culto cristiano, al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la religión? Se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. ¿Qué pasa cuando unimos la verdad con la mentira? ¿Qué pasa? Se corrompe, ¿no? Así que el Señor tenía que levantar un remanente. ¿Qué tenía que hacer ese remanente? Este tema, que les hice un breve resumen, lo vamos a presentar en estos días, de cómo es que han separado la doctrina del carácter y el carácter de la doctrina. Y ahí vamos a colocar citas todavía más contundentes acerca de cómo trabajan en el ecumenismo. Para ir finalizando, encontramos a un remanente que entró al lugar santísimo, miró el arca del pacto y descubrió los 10 mandamientos. Bajo el sonido de la 7ª trompeta. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y el versículo 10, que esto fue lo que ellos miraron. Juan 15, 10. Juan capítulo 15 y el versículo 10. ¿Qué dice la Biblia? A ver quién quiere leerlo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es lo que miraron ellos. El remanente.
¿Se acuerdan que leímos en Hebreos capítulo 10 que ellos no habían perdido la esperanza a pesar del chasco? ¿Y qué es lo que hicieron? Guardaron los mandamientos. ¿Por qué? Por amor. Mandamientos, obediencia por amor. ¿Cuántos mandamientos? 10 mandamientos. Así que el Señor tiene un remanente. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 17. Con este versículo vamos terminando. ¿Qué dice Mateo 5:17? Léalo, hermana Patti. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Amén. ¿Han pasado el cielo y la tierra? Así que, ¿qué no se ha anulado? Los mandamientos, la ley de Dios. Esa ley que está dentro del arca del pacto. Termino con esta cita. Me fue presentado el caso de Nehemías. Estaba empeñado en edificar las murallas de Jerusalén. Fíjense, aquí vamos a mirar lo que nosotros vimos hoy. ¿Quién está en esta cita representando al remanente? Nehemías. ¿Y qué estaba dispuesto y empeñado a hacer Nehemías? A edificar las murallas de Jerusalén. ¿Saben qué simbolismo le da la Biblia a las murallas? A la ley de Dios. La ley de Dios es un muro que nos protege. Luego dice, ¿y los enemigos de quién? De Dios habían resuelto que dichos muros no se reedificarían o se reedificarán. Es decir, que la ley de Dios no iba a ser reedificada, no iba a ser otra vez traída de vuelta al pueblo. Aquí tenemos nosotros muchos ejemplos de todos los que estamos aquí, que antes de llegar a este mensaje sabíamos que la ley de Dios estaba vigente. ¿Qué mandamientos conocíamos nosotros? ¿No era acaso los del catecismo? Sin embargo, hubo alguien que vino y nos enseñó que están vigentes y que son los de Dios. Mas acaeció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdoc, fíjense cuántos se unieron. ¿No hay ecumenismo aquí? Cuando ustedes van y leen la historia de todos estos tenían cosas diferentes. Pero se unieron en una cosa, para atacar a Nehemías. Que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse. ¿Y qué dice aquí? Encolerizáronse mucho. ¿Quiénes? Los enemigos de Nehemías. Y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño.
En este caso, un espíritu de odio y de oposición a los hebreos formó el vínculo de unión y creó simpatía mutua ¿de qué cosa? Entre diferentes grupos de hombres. ¿No había ecumenismo ahí? Que de otra manera, ¿qué dice aquí? Habrían guerreado. ¿Por qué es que habrían guerreado entre sí? Porque tenían puntos de vista diferentes. Pero se unieron en un punto. ¿En cuál? En atacar a Jerusalén y a Nehemías. ¿Saben que eso es lo que están haciendo ahorita? Todos los pastores y laicos de los ministerios independientes que se unen al ecumenismo, que se unen con todos aquellos que creen diferentes, están atacando al historicismo. Aunque ellos digan que no, con su apoyo y su participación, están atacando al historicismo. Y a su misma vez al remanente que levantó Dios. Esto ilustra bien lo que con frecuencia presenciamos en nuestra época en la unión de hombres, ¿qué dice aquí? De diferentes denominaciones, de diferentes ministerios, de diferentes grupos, para oponerse a la verdad presente. Hombres cuyo único vínculo parece ser lo que pertenece a la naturaleza ¿de quién? ¿Y quién es el dragón? Satanás. Estos, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdoc, cada quien creía diferente. Y tenían un principio. ¿Saben cuál era ese principio? El principio que siempre ha tenido el dragón. Unir la verdad con la mentira. ¿Se acuerdan ustedes la primera vez que utilizó esa mezcla de verdad con mentira el dragón? ¿Y se acuerdan con quién? Oh, con Eva. ¿Cómo engañó a Eva? ¿Le presentó verdad? Sí, le presentó verdad. ¿Le presentó la palabra de Dios? Sí, se la presentó porque le dijo lo que Dios dijo. Parte. Pero luego, ¿qué hizo? Oh, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. Le metió verdad con mentira. Y hoy en día, la gente sabe que lo que están escuchando en su grupo, o en su iglesia, o en sus concilios, o en sus congresos, o en lo que estén haciendo, o en sus retiros, saben que están diciendo mentira. ¿Y saben cómo se quedan muchos? Callados. ¿Y cómo le llama la Biblia cuando alguien se queda callado? Perro mudo. Así le llama la Biblia. ¿Cómo estaban estos? Unidos, pero ¿qué espíritu tenían? El del dragón. ¿Y cuál es el espíritu del dragón? Mezclar el error con la mentira, el error con la verdad con el error. Y que manifiestan amargura y odio contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Esto se ve especialmente ¿entre quiénes? Entre los adventistas que guardan el primer día. ¿Quiénes son estos? Los evangélicos. ¿Qué se mira entre los evangélicos? A una unión ecuménica, que cada quien crea lo que quiera. Y ahora, ¿quién tiene ese mismo espíritu? Los ministerios independientes de sostén propio. Tienen el mismo espíritu. Mezclan la verdad con la mentira.
los que no guardan ninguno y los que consideran que todos los días son iguales. ¿Ven? Los que creen de una cosa y los que creen de otra cosa. Pero estaban unidos. Que se destacan por la manera en que se odian y se calumnian mutuamente cuando les dejan tiempo los esfuerzos que hacen para representar falsamente, calumniar y ultrajar de toda manera posible a los adventistas del séptimo día. El remanente, los verdaderos adventistas del séptimo día. No los nominales, los de nombre nada más, sino los verdaderos adventistas del séptimo día. Estos adventistas del séptimo día van a estar unidos en verdad y mentira, o van a estar unidos en espíritu y en verdad. A esa es la unidad que busca Dios, espíritu y verdad. ¿Cómo estaban los apóstoles en el aposento alto? Cada quien creía lo que quiere. La Biblia dice que llegaron a una unidad de fe, de pensamiento y de doctrina. ¿Quién trae esa unidad? ¿El pastor? ¿Quién la trae? El Señor Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo y la orden del Dios Todopoderoso. Él es el que trae esa unidad. Y esa es la oración que Él hizo por los apóstoles. Padre mío, yo quiero que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Uno en qué? En pensamiento, en acción, en carácter, en doctrina. Unidad perfecta. No unidad imperfecta. Dios tiene un remanente, hermanos. Y la palabra remanente significa pocos, poquitos, no muchos, pocos, que van a estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Vamos a ponernos de rodillas y démosle gracias a Dios, porque hoy nos ha permitido gozarnos en este día, a pesar de que otros han pasado circunstancias difíciles. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, hoy, Señor, nos has mostrado que tú tienes un remanente. Este remanente va a guardar tus mandamientos y los van a guardar en la fe de Jesús. Te rogamos, Señor, que nosotros seamos parte de ese remanente. Te rogamos, Señor, que nos mantengas fieles a tu verdad y a tu palabra. Aún así quedemos pocos. De igual manera, hemos mirado, Señor, cómo el enemigo está utilizando los mismos principios que ha usado siempre y en el pasado. Y muchos, la cita dice, miles y miles seguirán el camino del destructor, Satanás. Muchos a sabiendas y otros por ignorancia. Pero tu mensajera dice que tú no vas a tener por inocente a aquel aunque actúe por ignorancia, porque tenemos tu palabra y tenemos los testimonios para conocer la verdad. Tu mensajera dice que no se va a excusar ni a jóvenes, ni a viejos, ni a ancianos, ni a niños por haber sido engañados, porque todos tuvimos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla y a estar de parte de la verdad, aún así se desplomen los cielos. Tu palabra ha dicho que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre,
tú estás ahí en medio de ellos y ese es tu remanente, aquel que está unido en espíritu y en verdad y en doctrina. Por eso, Señor, sigue orando por nosotros, para que seamos uno, así como tú eres uno con tu Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Feliz inicio de semana, hermanos.